Nuevamente, jóvenes, muy buenos días, ¿no? En esta oportunidad, comenzando en mi caso, ¿no? El tema número 6, ¿no? Usted ya está finalizando su semana. Eh, no se olvide que creo que faltan solamente unos días nada más, un par de días para su primera prueba, su primera evaluación. Espero que esté estudiando. Y como ya usted sabe, vamos a comenzar con el curso de geografía. Espero que haya estado leyendo algunos contenidos importantes sobre el tema del día de hoy, que es abundante. ¿Cómo están, Carol, Diego, Renzo? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, subiremos entonces nuestra primera presentación de geografía. El tema del Perú. Pero antes de hablar de climas del Perú, los factores que determinan que no todo el territorio peruano tenga clima tropical. Recuerda cuando trabajamos en la semana número, mencionamos un concepto llamado latitud. Eso es importante, jóvenes. Vamos a ver quiénes recuerdan. Yo voy a dar una definición incompleta de latitud, ¿correcto? La culmina. Y dice así: la latitud es la distancia angular entre un lugar de la superficie de la Tierra y el complete. ¿Qué cosa vendría de latitud? La distancia entre un punto y qué. Recuerda que son dos coordenadas geográficas, hay latitud y longitud, ¿no? Las que vimos en la semana 1. Y ya en la semana 2 en cartografía mencionamos una tercera que es la altitud. Recuerde, longitud es la distancia de un lugar con respecto al meridiano base. Altitud es la distancia de un lugar, medida en metros, con respecto al nivel del mar. Correcto, Renzo. Y la latitud es la distancia con respecto al ecuador terrestre. Muy bien. Si eso es latitud, pregunto yo, entonces, ¿influirá en el clima de algún lugar del mundo su cercanía o lejanía a la línea ecuatorial? ¿Qué dice? ¿Tendrá influencia? ¿Sí o no? Por supuesto. Y es uno de los factores que más influyen a nivel mundial, por no decir el que más influye. Ya, le adelanto algo. En el Perú, en el Perú, el principal factor climático no es la latitud, como en otras partes. Recuerde que nosotros, pues, somos peculiares, ¿no? En muchos aspectos, no solamente culturales y sociales, sino también en aspectos naturales, tenemos particularidades, pues. Profe, ¿y a eso a qué se debe? Bueno, creo que todos saben la respuesta. Si se les preguntase cuál es el factor que más influye en el clima del Perú, creo que la respuesta, peruanos que se le pregunta, 99 contestarían lo mismo. A ver, vamos a ver si se cumple o no. Factor climático más importante en nuestra diversidad. Correcto, muy bien. La cordillera de los Andes. ¿Ah? Ese es el factor climático más importante. Veremos cómo los Andes, que hemos visto, se siguen levantando producto de la subducción entre la placa de Nazca y Sudamericana. Estos Andes se levantan como una gran pared, como una gran cortina. Esta gran pared divide el territorio peruano en dos grandes zonas, que como veremos a cada 2 semanas, en términos hidrográficos decimos vertiente del Pacífico y vertiente del Amazonas. Bueno, pero eso todavía lo veremos a cada 2 semanas en el tema de hidrografía, pero más o menos tiene que ver con eso. Dejando de lado las fuentes de agua, los ríos y los lagos, estos Andes impiden el paso de unos vientos que proceden de la Amazonía brasileña, que vienen del este, cargados con bastante humedad, que también hemos escuchado, los llamados vientos alisios, correcto, que son vientos planetarios que soplan en zonas tropicales. Muy bien, creo que muchos aspectos ya se han mencionado. No se olvide, podemos ver en la diapositiva los temas y subtemas a trabajar, climas del Perú en general, el clima, elementos y factores. Sí, suele haber confusión entre estos dos aspectos del clima. Hay elementos del clima y hay factores del clima. A ver si me están entendiendo. La latitud, de la cual ya he hablado, será un elemento o un factor. ¿Mm? Recuerde, elementos se refieren a las partes constitutivas de algo, elemento de. Y factores son las condicionantes.
Claro, la latitud, no se olvide, es un factor, no es un elemento. Si yo sé que los dos términos son muy parecidos, ¿ah? Es más, uno en el habla popular diría, si uno dice que la latitud es un elemento del clima, creo que nadie te corregiría en la calle. Difícil que alguien te diga, ¿de qué estás hablando? Suena eso, ¿no? Pero no. La latitud, la altitud, correcto, no son factores climáticos. Ya, disculpe, no son elementos del clima, son factores. Entonces, ¿cuáles son los elementos? ¿Ah? Vamos a verlo luego con detalle. Segundo punto, los climas del Perú. Y mira, decimos climas. ¿Por qué? Por la eh, variedad, la gran variedad de climas que tenemos. Este país donde usted ha nacido es el que tiene más climas a nivel mundial. ¿Ya? De 32 climas se identifica, hay varias clasificaciones de climas. ¿Ya? Eh, una de estas divide al mundo en 32 climas. De esos 32 climas mundiales, este territorio tiene 28. O sea, si hubiese ya unas olimpiadas o mundial de climas, el Perú tendría medalla de oro. Estaría en el primer puesto. Y como el clima determina la flora y la fauna, esa es la razón por la cual estamos en un grupo selecto de países, ya no digo solamente biodiversos, porque diversos son más de la mitad de los países del mundo. Hasta Chile es biodiverso. Pero ya hay una categoría especial de países que tienen un alto índice de biodiversidad, que los vamos a llamar megadiversos. El Perú es uno, ya, de los países megadiversos, conjuntamente con Ecuador, con Brasil, con México, Indonesia, con la República Democrática del Congo, con la India, ¿ya? Entre otros que se me haya olvidado por ahí. Bolivia también. Esos son los países de mayor biodiversidad, son países megadiversos. Pregunta Diego, ¿qué climas, por ejemplo, no tenemos? Interesante. ¿Ah? Eh, ¿Tendremos jóvenes clima gélido como el que reina en las zonas polares? Cualquiera diría que no, porque uno mira el globo terráqueo y se da cuenta que el Perú está muy lejos tanto del polo norte como del polo sur. Sin embargo, por altitud, correcto, por altitud, sí poseemos clima gélido. ¿Dónde, profesor? A ver, vaya a la Cordillera Blanca, ¿sí? Llega a los solamente 5.300 metros sobre el nivel del mar y saque su termómetro y va a ver lo que va a marcar. Ahí tenemos temperaturas que se asemejan a la de climas polares. Es como estar, por ejemplo, en el norte de Canadá y dentro del Perú. Lo curioso es que usted, en términos latitudinales, no se ha alejado demasiado del Ecuador, ¿no? Más bien uno diría, ¿cómo puede ser posible que estando cerca del Ecuador hayan lugares del Perú donde la temperatura sea bajo cero? ¿Y qué digo bajo cero? Menos, no solamente cero, menos uno, sino menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. Hay lugares que tienen temperatura más baja que menos 20. Luego hablaremos de esos lugares, ¿ya? Y de los fenómenos que suelen ocurrir en esas zonas. Claro, en zonas de nevados, ¿no? Como le mencioné, ¿no? Por encima de 5.000 metros. Ya ese es nieve perpetua. Eso es nieve perpetua. Bien, entonces diría, profe, entonces sí tenemos clima gélido. No, compañero preguntó por climas que no tenemos. Bueno, eh, dentro de los climas que no tenemos, por ejemplo, podríamos mencionar el clima correspondiente a las taigas. Por ejemplo, en el Perú no tenemos taiga. ¿Qué es eso, profesor? Se le llama así al ecosistema caracterizado por bosques de coníferas, llámese pinos. No tenemos en el Perú un clima que propicie ese tipo de vegetación, entre otros, ¿no? Pero jóvenes, estando en el Perú, usted encapsula la mayor parte de los climas. Imagínese a alguien que diga, ¿no? Qué pena haber nacido en este país, ¿no? Y no poder, por ejemplo, ir a un lugar como el desierto del Sahara para saber lo que es un desierto. Jóvenes, aquí
no muy lejos de Lima, encontramos desiertos. Y no me refiero solamente a Paracas, Ica, Sechura. La ciudad de Lima se ubica en un desierto, si es que no se había percatado. Lo que pasa es que hemos transformado el desierto, lo hemos urbanizado. Claro está que nos ayudó bastante la presencia de tres ríos. Tres ríos, sí. El río Chillón por el norte, que hace posible la vida urbana por Puente Piedra, por Pro, por Caraballo, por parte de Comas, por Trapiche, por ejemplo, si conoce, y parte de Ventanilla. El río Rímac, que todos lo conocemos, y por el sur, el río Lurín, que hace posible zonas agrícolas en Pachacamac, Cieneguilla, Manchay. Pero fuera de estas zonas, fuera de estos conos deyectivos, no se olvide, son valles de la costa, valles transversales, el panorama es desértico. Pamplona, desierto, ¿no? Pasamayo, desierto. Lima es un desierto. Anthony menciona las tundras. Eh, Uno diría a priori que el clima de tundra no tenemos en el Perú, porque uno revisa en Wikipedia y lo primero que nos lanza Wikipedia sobre tundras son las zonas polares. Pero si usted luego revisa y revisa, no solamente el encabezado de la información de Wikipedia, sino lee todo el texto, se da cuenta que luego menciona que hay tipos de tundra. Esto pensaba decirlo en el tema de ecosistemas, biomas, pero dado que Anthony ha preguntado, me parece legítima que se conteste, ¿no? Y escuche bien, hay dos tipos de tundras. La tundra clásica es la tundra ártica, ¿correcto? O sea, la tundra de Alaska, Canadá, Siberia, donde hay osos polares. Ya, muy bien. Pero también hay tundra alpina. ¿Qué es tundra alpina? Aquella zona que tiene un clima por debajo, una temperatura por debajo de cero, como las tundras árticas, pero por factor de alta montaña, por la altitud que tiene. O sea, en el Perú, en las partes más altas, en las cumbres más altas, sí tenemos clima de tundra, pero tundra alpina. O sea, sí habría clima de tundra. O imagínese una persona que diga, de tanto ver películas de Tarzán, en blanco y negro, que suspire y diga, ¿cómo en el Perú no tenemos, no, jungla? Y le diría, ¿no? Más de la mitad del territorio peruano está cubierto por bosque tropical. Tenemos, por ejemplo, bosques donde ninguna persona ha entrado todavía, lo se llama selva virgen. ¿Eh? Entonces, en el Perú, repito, tenemos un mix, por así llamarlo, de los climas del mundo. 28 y 32, no se olvide. Fenómenos de origen climático y su impacto socioeconómico. Por ejemplo, las heladas. Y el fenómeno del niño y su contraparte, la niña. Es un sistema binario en realidad. El niño, la niña. Es más, el nombre de la niña deriva justamente como oposición al niño. Veremos dentro de 50 minutos, cuando lleguemos a esa parte, a ver, le adelanto, ¿cuál cree usted que sea pernicioso? ¿El niño o la niña? O si aplicamos el plural, ¿los niños o las niñas? ¿Quiénes generan mayor destrucción? ¿Los niños o las niñas? Y por favor, no pretendo aquí instalar una guerra de sexos o de géneros. ¿Ah? Las niñas dirán, las señoritas, los niños, pues profesor. Y viceversa. No nos referimos a eso. ¿Ah? Nos referimos al fenómeno climático oceanográfico. ¿Ah? Correcto. Los niños son perniciosos. ¿Ah? Generan mayor desastre. Bien, ya que vamos a hablar de clima, jóvenes, hay que diferenciarlo de otro concepto. ¿Cuál es? El tiempo. ¿Tiempo, profesor? ¿Pero qué tiene que ver el tiempo con el clima? No tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Porque recuerde que la palabra tiempo tiene doble acepción. Claro, si nos referimos al tiempo utilizado en esta frase, ¿no? No tengo tiempo para estudiar. Claro, nos referimos al tiempo cronológico. No tengo tiempo para estudiar. Me faltó tiempo para el examen. Iba a resolver todas las preguntas y se acabaron las 3 horas. Ya no pude resolver 2 preguntas. Me faltó tiempo, me faltó minutos, me faltó horas. Ya, eso es tiempo cronológico. Pero recuerde que también hay otra excepción. ¿Ya? ¿Cuál es?
tiempo entendido como el estado que presenta la atmósfera. Si yo dejo así la definición, alguien diría, profesor, pero esa definición también es de clima, correcto. Por eso es que de ahí la confusión. Tiempo y clima. A ver, ¿qué pasaría? ¿Ya? Bueno, no es el caso esta mañana, al menos aquí en San Martín de Porres, no es el caso. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si hoy hubiese amanecido en la mayor parte de Lima con brillo solar desde las 6 de la mañana? Algo inusual, ¿no? 6 de la mañana. Entonces, usted que se levanta a 6:30, mira por su ventana y ve pues que no hay llovizna, no hay una intensa neblina, y dice, bueno, es hora de dejar la casaca y salir un poco más ligero, con una polera, ¿no? Y algunos dicen, ¿qué es una polera si hay solcito? ¿No? Con polo manga corta todavía, y short. Perfecto, usted decide hacer eso. Está a 20 minutos en la calle y comienza a lloviznar. De lo que existió hace unos minutos brillo solar. Regresa a su casa y se pone su casaca de esquimal, ¿no? Con su calentador debajo del buzo y triple media. Dice, ahora sí, voy a hacer mis compras afuera. Está media hora afuera y nuevamente el cielo se despeja. ¿Ya? No sé si a alguien alguna vez le ha pasado algo similar. Yendo a la playa, por ejemplo, la clásica, ¿no? Uno va a la playa después de mucho tiempo y justo el día de verano todavía, que uno va a la playa, llovizna y el cielo está nublado. O cuando alguien se va a Chosica, ¿no? Se va hasta Chosica para disfrutar dado que en Lima está nublado, uno va a Chosica esperando sol. Y hay días en que Chosica también está nublado. Cosa rara, pero ocurre. Ya, dígame una cosa. Cuando suceden ese tipo de situaciones, eh, el común de las personas suele decir que algo le jugó una mala pasada. Algo estuvo mal, algo estuvo loco. Por lo general, ¿qué es lo que dice la gente? No lo que dice usted, yo sé que usted habla correctamente, pero ¿qué es lo que suele decir la gente? Qué loco está, qué mal está, qué traicionero está el clima. La gente dice más clima y ese es un error, porque lo que está percibiendo es algo momentáneo, no es permanente. Esa es la diferencia. El clima es el estado permanente de la atmósfera. Profesor, entonces está diciendo usted que no puede cambiar. Sí podría cambiar el clima. Es más, en la actualidad, el clima global está cambiando. ¿Cómo le llamamos a este proceso? Cambio climático. ¿Eh? La diferencia es que este cambio de clima mundial, tal parece que es generado por actividades humanas como la industria, la quema de combustibles, ¿correcto? Bueno, ese es otro asunto que veremos la próxima semana, cambio climático. Y se han dado en la historia de la Tierra y de la humanidad, ya, de la Tierra hablemos, de la historia de la Tierra, otros cambios climáticos, por supuesto, el paso del Pleistoceno al Holoceno. O sea, el clima sí puede cambiar, pero cambia en periodos de tiempo muy largos, ¿ya? Que pueden durar milenios, siglos, ya por ahí, décadas. En cambio, cuando usted sale a la calle y hay brillo solar y luego llovizna y vuelve a salir el sol, como dice la gente, ya eso es algo que se da en cuestión de ¿qué? Segundos, minutos, horas o día a día. Otra clásica es que usted sale a la calle, ¿correcto? Pensando que va a tener las mismas condiciones del día de ayer. Y hay días donde es totalmente distinto. Y uno dice, se sorprende por el brillo solar. ¿Qué pasó? Ya bueno, ese cambio de un día a otro día tampoco llega a ser cambio de clima. Pregunto yo, a ver, respondan todos, bueno, casi digo al unísono, bueno, no pueden hablar, pero a la vez. Los casos que he explicado, brillo solar, nublado, hace frío, no hace frío, serían cambios de qué? Tomando en cuenta que no es clima lo que ha cambiado. ¿Variaciones de qué? Con que contesten tres o cuatro suficiente ya. Correcto, muy bien, de tiempo. Ahora vamos por partes. ¿De qué tipo de tiempo? ¿El tiempo cronológico? ¿Sí o no? ¿Nos referimos al tiempo cronológico? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Tiempo cronológico? No, no es tiempo cronológico. Por ahí Renzo nos da un término interesante. Climático. Claro, el tiempo que tiene que ver con el clima. Pero Alesia
Alesia tiene la clave, ahí ya la dio. Tiempo, claro, Renzo también. Tiempo atmosférico. Así lo va a llamar. Tiempo atmosférico. Para que de repente, si alguien lo escucha, no crea que está hablando de tiempo cronológico. Aunque no debería ser necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que las personas, de acuerdo al contexto, ¿no? Y a las palabras que acompañan a la palabra tiempo, deducirán si es tiempo cronológico o es tiempo atmosférico. Ejemplo, eh, usted lee un reporte de noticias que dice así, y el avión llevando 90 pasajeros no pudo aterrizar en el aeropuerto de Iquitos por mal tiempo. Si usted escucha eso, que el avión no pudo aterrizar en el aeropuerto de Iquitos por mal tiempo, ¿será posible que alguien crea que ese tiempo es cronológico y diga, mal tiempo? Ah, seguramente se malogró el reloj en el aeropuerto o en el terminal, o el piloto no tenía hora. No, pues nadie va a pensar eso. ¿Qué significa en esos casos mal tiempo? ¿No? Mal tiempo se refiere, en el caso de Iquitos, por ejemplo, que habían tormentas eléctricas y eso dificultó el aterrizaje del avión. Pero también podríamos hablar de mal tiempo en el aeropuerto Jorge Chávez, aquí en el Callao. Y en, y en Lima, Callao, ¿qué sería mal tiempo? Que no permita, por ejemplo, el despegue o el aterrizaje de aviones comerciales. Porque aquí no hay tormentas eléctricas. ¿Cuál sería? A ver, mal tiempo o no hay mal tiempo acá en Lima. Bueno, le adelanto, sí hay mal tiempo en Lima, pero no es el mismo. El mal tiempo de Lima no es igual al mal tiempo de Puno ni al mal tiempo de Pucallpa o Iquitos. Bueno, aquellos que han viajado en avión y han regresado a Lima se habrán percatado por qué su abuelo le llama al cielo de Lima panza de burro. Es más, cuando usted está llegando a Lima, está por encima de la panza de burro. En estos momentos nosotros estamos debajo de la panza de burro. Y ante la duda alguno, profe, ¿qué es eso, panza de burro? Nos referimos a estas nubes que ni forma de nubes tienen, porque cuando uno piensa en nube, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Esas nubes que usted dibujaba cuando estaba en el colegio, ¿recuerda? ¿No? Donde se gastaba la témpera blanca a, a rebo, de forma redondeada. Ya esas nubes clásicas se llaman nubes cúmulos. Las vemos bastante en la sierra. Se iba a Cajamarca, Jauja, Huancayo, Cusco, son hermosísimas y contrastan con el cielo celeste. Esas nubes blanquitas son nubes cúmulos. Ya, pero esas nubes difícilmente usted las encuentra acá en Lima. Sobre el cielo de San Martín de Porres, de Villa María del Triunfo, de Caraballo, de Magdalena, lo que vemos es un cielo gris, un techo gris. Ese techo gris corresponde a un tipo de nubes que no son blancas, son plomizas. Está fácil, jóvenes. Nos va a ayudar a entender un fenómeno conocido como inversión térmica, porque esas nubes causan la inversión térmica. Sencillo, jóvenes, ¿cómo se llaman esas nubes que cubren la mayor parte de la costa peruana? Y son las que usted puede ver por la ventana. Ya, cuando estas nubes se encuentran cerca al suelo, correcto, le decimos neblina. En todo caso sería la neblina alta. ¿Cómo se llaman las nubes? ¿No? Correspondientes ya a neblinas superiores. Correcto, Oscar. No se olviden, nubes estratos. Las nubes que usted tiene, ¿no? Sobre el cielo de Lima se llaman estratos. ¿Y estrato qué significa? Capa, porque se conforma como un tapiz, como una capa. Por eso es que hay gente que puede decir en muchas ocasiones, no sé si le ha pasado que tiene una persona cerca que dice, uy, qué pena, hoy día no salió el sol. Debe haber escuchado eso, ¿no? Hoy día no ha salido el sol. Jóvenes, usted sabe pues que el sol está ahí. Si no estuviese el sol ahí, todo sería oscuro como la noche. Lo que pasa es que entre el sol, por así decirlo, y la superficie, hay esta capa de nubes que no permite que entre la luz con toda su fuerza, ¿no? Bien, entonces ya quedó claro. Hay tiempo lógico y tiempo atmosférico. Al tiempo atmosférico, apunte por ahí, también se le llama tiempo meteorológico, ¿ya? Lo voy a agregar eso acá, para que no se olvide. Tiempo atmosférico o
meteorológico, lo mismo. Indica el estado de la atmósfera en un momento. Esto es clave, ¿eh? No es permanente. En un momento. Este momento puede ser de minutos, horas y hasta días. Ahí está, momento. Y en un lugar determinado. Varía de un momento a otro, clarísimo. Ejemplo, mire el tiempo de Lima. 6 de la mañana, está nublado y hace frío. Ni las casas se pueden ver. 8 de la mañana, se manifiesta llovizna o garúa. Pistas mojadas, más accidentes. 10 de la mañana, continúa sensación de frío. Esta podría ser, jóvenes, las características del día de hoy, ¿no? En algunas partes de Lima. Mediodía, por fin, ligero brillo solar. Y hay gente que se descuida, escucha el heladero y compra sus fríos ricos. Peligroso el invierno. Recuerde, como dicen algunos, el sol que puede haber en invierno es traicionero. Hay gente que se emociona cuando ve solcito, ¿no? Toma bebidas heladas, gaseosa y luego está en su cama renegando de por qué cayó ante la tentación. ¿Ya? Ligero brillo solar. Y a las 2 de la tarde, miren lo que pasó. Intenso brillo solar. Ah, ya, Jocelyn. Sensación térmica es justamente, eh, vamos a decirlo en términos sencillos, ¿no? Lo que siente una persona con respecto a la temperatura. O sea, vamos a imaginar que en este momento la temperatura esté marcando. A ver, voy a ver cuánto marca. A ver, voy a ver qué nos dice el celular sobre la temperatura, ¿ya? A ver, bueno, acá está desactualizado, creo, ¿eh? Ya, vamos a ver acá, ya. Alguien que tenga su celular a la mano y vea cuánto marca la temperatura. Ya, el mío está marcando 12 grados, está mal, ¿no? No es 12 grados. 12 grados habrá sido a las 2 de la mañana. Ahí está desactualizado. A ver, alguien que tenga a la mano su celular, ¿cuánto está marcando? El de Diego está más frío, 10. Ya, ese está mejor. El de Lucía, y ese sí está actualizado. El de Anthony, 15 y 16. En eso estamos ahorita. La temperatura en este momento va a ser 15, yo creo que 16 ya. ¿Sí? Muy bien. Jóvenes, 16 grados en la mayor parte del mundo no debería generar sensación de frío. Es más, hay muchos lugares que dirían, por fin, 16 grados, se siente calorcito. En cambio aquí en Lima, 18, 19, 16, ¿ya? Se siente frío. Jóvenes, frío cercano a cero. ¿Qué es lo que ocurre? Es por la alta humedad relativa. En invierno, el aire se satura prácticamente al 99.9%. Dicho de otra manera, como por ahí recuerdo un comercial de pinturas, que no se recuerda de un comercial de pinturas que justamente trataba de combatir el moho, la humedad en las paredes. Porque recuerde que la humedad lo que hace es atacar primero la pintura e inclusive luego también ataca la estructura de la pared en la parte baja. No voy a hacer publicidad gratuita, pero una marca de cemento, ya, recuerdo yo que llegó a sacar una propaganda acerca de la manera como se carcomía por la humedad y decía, este es contra la humedad. Y hacía la analogía, ¿no? Que acá en Lima, en la costa, prácticamente respiramos agua. No es exagerado, ¿ah? En Lima, prácticamente respiramos agua, en Lima y en la costa en general. Por eso es que hay muchos casos de gente que se enferma, pues. Pero esa es humedad relativa, no absoluta. La humedad relativa en Lima en invierno está por encima de 90. Si usted vive por Magdalena, Chorrillos, Barranco y encima pegado al mar, hasta podríamos llegar a decir que es prácticamente 100%. ¿Dónde es menor? A medida que usted se aleja del mar. En el caso de Lima, La Molina, Vitarte, Cieneguilla, Manchay. Tanto así que por esos lugares hay casas de campo, si se ha percatado. Hay casas de campo, sí, en Lima hay casas de campo. Hay gente que le ha ido tan bien en la vida que tiene 3 casas. Su casa en la ciudad para el trabajo, su casa de playa en Lima Sur, San Bartolo, y tiene casa de campo, como quien se va para Chosica, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hacen algunas personas? En verano se van al sur, pues, ¿no? Y en invierno se van a su casa de campo. Bueno, no todos podemos hacer eso, ¿no? Algunos nos conformamos solamente con un solo lugar.
Pero a eso se refiere la sensación. La sensación de frío que se experimenta aquí en Lima es principalmente por la humedad. Pero el clima de Lima no es frío. A eso quiero llegar. O sea, se siente frío, pero sería un error creer que en Lima el clima es frío. Clima frío es más arriba, por encima de 3000, como veremos más adelante. Además, recuerda que los limeños somos un poco exagerados. Aquí hay varios, por ejemplo, que se han levantado temprano debajo de 4 frazadas de tigre, ¿no? Imagínense, pobre tigre. Ahora sí, jóvenes, vamos al clima. ¿Qué es el clima? Es el conjunto de condiciones ambientales de un lugar determinado. Hasta ahí, jóvenes, la definición es igual a tiempo meteorológico y se caracteriza por ser el promedio de los estados del tiempo. Si usted buscaba una relación entre tiempo y clima, aquí está la relación. ¿Qué es el clima? El promedio de los tiempos meteorológicos. Si gusta, la suma también. Más claro, jóvenes, ¿qué pasaría si el día de mañana nevase en Lima? No hay registro histórico ni de la colonia donde se haya dado ese evento. Que en Lima comience a nevar. Y por Lima me refiero a la ciudad de Lima. Porque si hablamos de Lima región, en Lima región sí graniza, sí cae nieve. Por ejemplo, en Ticlio. Pero eso es Lima región. Lima departamento, si quiere decirlo de una manera más sencilla. No, yo me refiero a Lima metropolitana. ¿Ya? Entonces yo podría decir al menos que en los últimos 600 años, en Lima metropolitana, en la ciudad de Lima, no ha nevado. ¿Qué pasaría si mañana cae nieve? Y de ahí no vuelve a nevar dentro de 600 años más. ¿Será posible que alguien diga, porque un día en 600 años, ¿no? Se precipitó nieve en Lima, que el clima de Lima es gélido, porque en un día de tantos cayó nieve? No, pues, porque lo que manda en el clima, ¿qué cosa es? No es un día, sino, no se olvide, lo subrayo ya, lo que manda en el clima es la suma y la división correspondiente. ¿Cómo se llama eso? El promedio. Palabra clave, ¿eh? El clima es entonces el promedio. Es como hablar de una película, jóvenes. Para determinar la calidad de parte de usted de una película, ¿usted se conforma con los primeros 10 segundos de la película o los últimos 10 segundos para catalogar si la película fue buena o mala? No, usted dirá, profe, para decir si fue buena o mala, tengo que ver toda la película, pues, y dar ahí, no, una respuesta. Ya, es algo similar. El clima es como toda la película. O sea, implica ver la totalidad del proceso, el promedio. Profe, ¿y el tiempo qué sería en una película? Serían los capítulos. La suma de los capítulos de una película, la suma de los tiempos, no se olvide entonces. Y yo dije que en un tiempo mayor, y eso también es importante, en un periodo que no sea menor a 30 años. Elementos del clima: insolación, temperatura, humedad, precipitación, presión atmosférica, viento. Debajo de cada uno está la definición. Insolación, cantidad de energía que llega en forma de radiación. Temperatura, grado de calor o frío en el aire. Humedad, cantidad de agua en el aire, vapor de agua. Precipitación, la caída, correcto, de las aguas atmosféricas a la superficie. Puede ser en forma líquida. Si es en forma líquida, si la gota es normal, se llama lluvia. Si la gota es muy pequeña, se llama llovizna o garúa, como le decimos aquí en el Perú. Y si las gotas son más grandes, como pelotas de golf, ya le decimos chubasco. ¿Ah? Profesor, ¿y habrá chubasco acá en el Perú? Sí. A ver, adivine. ¿Dónde usted podría ser, dónde usted podría experimentar, no, el contacto con el chubasco? Correcto, en la selva, tanto en la alta como en la baja. Luego explicaremos que llueve más, ¿ya? Si es en la alta o en la baja, pero en la selva en general llueve bastante. Por ejemplo, aquí en Lima, que llovizna, si usted está en la calle y le sorprende la llovizna y tiene que caminar media hora para llegar a su casa para ponerse a buen recaudo, ¿será posible que en media hora de caminata bajo la llovizna su ropa quede totalmente empapada? ¿Cree usted que en media hora de llovizna aquí en Lima, su casaca, su pantalón,
quedan totalmente empapadas, que usted llega a casa y dice, uy, no queda otra que exprimir mi casaca, y de exprimir su casaca llena medio balde. Eso no va a ocurrir acá en Lima, eso es falaz. No, pero ¿dónde? Sin exagerar, sí ocurre eso. A ver, las personas que viven en la selva, lo que he explicado, de que estar empapado, no en media hora, en el caso de un chubasco, hablamos de 5, 10 minutos bajo el chubasco y usted está totalmente empapado. Es más, la gente ya sabe que siempre tiene que llevar en alguna parte su poncho de plástico, ¿no? Claro, es clásico, ¿no? Para que el agua escurra. Ah, en la sierra también, pero en la sierra más que todo por la nieve, ¿no? Y el granizo. Y en la selva es por el agua copiosa. Jóvenes, unos cuantos minutos y usted ya está totalmente empapado. Y sí, muy bien, Renzo. No, entre la selva alta y la selva baja es la selva alta, la ceja de selva, donde llueve más. Bien. En cuanto a presión atmosférica, no se olvide, es el peso que tiene el aire. Un dato, la presión y la altitud son directa o inversamente proporcionales. ¿Qué dice usted? ¿Qué tipo de relación existe entre la altitud y la presión? ¿Es directa o inversa? Eso es clave. Tenga presente. Mientras van contestando, si yo comparo la altitud con la temperatura, la relación es inversa. ¿Por qué? Porque a mayor altitud, menor temperatura. Ahora, si yo relaciono altitud con humedad, lo mismo. A mayor altitud, menor humedad, porque me alejo del mar. Por eso es que en la sierra el aire es más seco. Ahora, tenga cuidado con lo que va a decir. Entre altitud y presión, ¿la relación será directa o inversa? Ahora vamos a ver qué dice la mayoría. Ajá, está partido, ¿ah? 3 contra 3, 4 contra 3. Está parejo. Jóvenes, la respuesta es inversa. Profe, ¿cómo así? Si usted está subiendo por la sierra y está, por ejemplo, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, mira hacia arriba y allá a 4.000 metros tendrá más o menos atmósfera sobre su cabeza que en Lima. Y la respuesta es menos, pues. A medida que usted está más arriba, sobre su cabeza hay menos peso de aire. La presión atmosférica y la altitud son inversamente proporcionales. O sea, entre Lima y Cerro de Pasco, a ver si he entendido, ¿dónde hay mayor presión atmosférica? Lima, porque está al nivel del mar. Yo sé que hay alguno que dice, profe, no, creo que está equivocando, profe, no ha desayunado, ¿no? No, profe, es directa. Ya, aquellos que están dudando, un ejemplo que no requiere un libro, sino ver algo tan insulso como fútbol peruano. Aunque las señoritas también podrán responder, a pesar de que es fútbol peruano. Usted que ha visto partidos de equipos capitalinos, llámese Alianza, Universitario o Sporting Cristal, ¿no? O Sport Boys también, Lima Callao. Cuando ve su equipo favorito, se me olvida, el Municipal también ya, Municipal, ¿ya? Cuando ve su equipo favorito, que tiene que jugar en la Ciudad Blanca contra el Melgar, contra el Garcilaso, ahora Cusco FC, contra el Cienciano, o contra el Sport Huancayo, obviamente en Huancayo, cuando tiene que jugar en una ciudad de esa altitud, 3.000, 4.000, ¿se ha percatado que el balón de fútbol da otro bote? El balón de fútbol, ¿ya? Que podría ser también balón de vóley, ¿ya? ¿Pesa más o pesa menos ahí arriba? ¿Qué dice usted? Correcto, pesa menos, muy bien. La pelota es más liviana. ¿Verdad, no? Claro. Esa livianez, por así llamarlo, de repente ayudó a nuestro jugador el Oreja Flores a que le convierta gol a Ecuador en Quito, ¿no? La pelota da un bote medio raro. Sí, aquellos que les gusta patear de lejos, en altura, están felices. La pelota adquiere mayor velocidad. Y los arqueros son los que más sufren, en altura. La razón, profe, ¿a qué se debe eso? Que han cambiado de pelota, no, es la misma pelota. Lo que sucede es que esa pelota, como cualquier cuerpo, ahora tiene encima de sí menor columna de aire.
Acá en Lima, mayor columna de aire. No se olviden, entonces, la altitud y la presión son inversamente proporcionales. Y se mide con el barómetro, así como la lluvia con el pluviómetro, con el higrómetro, la temperatura con el termómetro, la insolación con el heliógrafo, y los vientos son medidos con dos instrumentos. El típico instrumento que nos dice la dirección se llama veleta, que suele estar representada por un gallito que se coloca en los techos de las casas de campo y donde se aprecia en la parte inferior del gallito una cruz que dice NSWW, los puntos cardinales. Eso es para saber de dónde viene el viento. Y el anemómetro es mucho más, más complejo. El anemómetro no solamente nos dice la dirección, sino la velocidad del viento, que también es importante. Recuerda que cuando hay vientos huracanados, recuerda que actualmente el Caribe y Estados Unidos ya se encuentran azotados por una serie de tormentas que han devenido en huracanes. Uno de los que más ha estado castigando en estos momentos esa parte de América es el huracán Isaías. No son reportes en CNN o en su canal internacional favorito. Ahí los vientos sí están por encima de 200 kilómetros por hora, jóvenes, ¿ah? Y en el vórtice de un tornado, fácil superan los 300 kilómetros por hora. Increíble. Aquí en el Perú no se asusten, no tenemos vientos de ese tipo, ¿eh? Si no, imagínense, ¿no? A todos los problemas que hay en el Perú, que cada verano nos visite un huracán. Si ahí apagamos la luz ya. Bien, lo que hemos visto son los elementos del clima. Ahora vayamos a hablar de los factores. Miren, ahí está la latitud que le mencionaba. La altitud y dos más. La oceanidad y la continentalidad. Su propio nombre. A ver, sin necesidad de buscar definición en algún libro. Entre estos dos factores, oceanidad y continentalidad, ¿cuál de esos dos incide más en un lugar como Chimbote? Debe haber escuchado hablar de Chimbote. Gran producción pesquera. Correcto. En un puerto como Chimbote, está claro que el factor que más incide entre esos dos es la oceanidad. Profe, pruebas, vaya Chimbote y va a ver ahí va a ver el Océano Pacífico. Y eso influye, por supuesto. La cercanía al océano influye bastante, para comenzar en la alta humedad. En cambio, a medida que usted se aleja demasiado del litoral y se encuentra en el centro de un continente, ya el factor que prima por estar en la parte central de un continente se llama continentalidad. Ejemplo de ejemplo de países sudamericanos donde este factor sea importante, Paraguay y Bolivia, que no tienen salida al mar. En el caso de Asia, Mongolia, que está encerrada entre dos gigantes, Rusia por el norte y China por el sur. En el centro está Mongolia, no tiene salida al mar. En Mongolia y países cercanos, como Kazajistán, antigua República Soviética, uno de los factores que más influye es la continentalidad, o sea, la lejanía a una masa oceánica. Entonces ya sabes, actúan de manera inversa. Continentalidad, oceanidad. Jóvenes, de estos cuatro factores, latitud, altitud, continentalidad y oceanidad, ¿cuál es el que más influye en la diversidad climática del Perú? Ya lo dijimos, ¿ah? De esos cuatro, ¿cuál sería la respuesta? ¿El factor qué? ¿La oceanidad influye? Sí, influye. Pero la pregunta va por todo el territorio peruano. Si fuera la pregunta solamente por la costa, podría ser la costa, ¿no? La costa de Oceanía, pero hablo de todo el Perú. La altitud, jóvenes, de nuevo. Profe, ¿no dijo usted que era la cordillera de los Andes? Ya, y la cordillera de los Andes, ¿qué expresa? Altitud, pues. O sea, las dos respuestas son válidas. La altitud es el factor climático más importante. Ahora, ¿quiere ponerle nombre y apellido a la altitud? Cordillera de los Andes. No hay necesidad de llamar a ningún familiar en este momento que se ubique en Tumbes para que nos diga si está haciendo mayor o menor temperatura que en Lima. Jóvenes, ¿por qué en Tumbes la temperatura suele ser mayor que en Lima? ¿A qué se deberá? Además, ya ni pregunto si Tumbes es o no más cálida que Lima. Y estoy seguro que el 100% de los alumnos aquí saben que Tumbes es más caliente que Lima. La pregunta es, ¿por qué Tumbes es más caliente que Lima?
Correcto, correcto, Anthony Diego, porque está más cerca a la línea ecuatorial. Muy bien, ahí está la respuesta, ¿eh? Porque está más cerca a la línea ecuatorial. ¿Y cómo se llama la cercanía o lejanía al Ecuador? Se llama latitud. Entonces esa es la respuesta. La baja latitud que presenta Tumbes es un factor. Y también hay factores cósmicos. La forma de la Tierra, la rotación y la traslación. Si gusta, agrega un cuarto, ¿ya? Que sería la inclinación del eje terrestre, ¿no? Serían cuatro, ¿no? Esos tres, la forma de la Tierra, la forma curva de la Tierra, rotación, traslación e inclinación del eje terrestre. Hemos hablado de los Andes bastante. Es el más importante de los factores, pero no es el único. También tenemos, primero, mira que está el Perú, ¿sí? Todos, aquí está el Perú. Por su ubicación, por su ubicación, nos debería corresponder una ubicación en zona de altitud, zona tropical, nos debería corresponder un clima húmedo y lluvioso. No dirá, profe, entonces no hay eso. Sí hay, en la selva, pero en la sierra y en la costa no. Debido a factores climáticos como el principal, la cordillera de los Andes, y otros como el que usted puede ver aquí a la derecha, el anticiclón del Pacífico Sur, ¿no? Las corrientes. Luego veremos con detalle estas de acá. Pero el más importante es la cordillera de los Andes. Y esto incrementa la diversidad climática. Lo que dije, ¿no? Nuestra megadiversidad. Con respecto a climas del Perú, según Vladimir Koppen, los parámetros importantes para clasificar el clima son la temperatura y las precipitaciones. ¿No? Jóvenes, comenzamos. Vamos a hacer un recorrido de los climas del Perú. Así tenemos. Costa Norte. Esa es para la gente que vive en Tumbes y en Piura. Básicamente. Le dirá, profesor, ¿qué es eso de rojo que yo veo en el mapa? Lo que está de rojo es uno de los factores que hace que la costa norte tenga clima cálido. La corriente del Niño. Lo de rojo es la corriente del Niño. Clima muy seco, también llamado árido tropical. Comprende territorios de Piura y Tumbes hasta 1000 metros, de 0 a 1000. Una zona seca con bajas precipitaciones y temperaturas promedio de 24 grados centígrados. Promedio, ¿eh? O sea, significa que en verano la temperatura se dispara hasta 32, 33, 34, pero promedio es 24. Características de este clima cálido muy seco. Intenso brillo solar. Tenemos acá un paisaje típico de esta zona, el desierto de Sechura, y lluvias de verano. En Tumbes y en Piura, usted va diciembre, enero, febrero, sí va a ver lluvias, no llovizna, lluvia. Y si hay fenómeno del Niño, estas lluvias son más intensas. Pero con o sin Niño, llueve en verano. Si hay fenómeno del Niño, ya imagínense, ¿no? Esta lluvia genera inundaciones. Pasamos de la costa norte a la costa central y sur, o sea, nuestra ciudad capital, Lima. ¿Ah? Esto va desde el sur de hasta Tacna. Veamos el mapa. ¿Y cuál es el factor que más incide en el clima de la costa? Lo puede ver de color celeste. La presencia de una corriente de aguas frías. ¿Cómo se llama esta corriente? Que viene desde el mar de Chile y llega hasta la península de Illescas en Piura para luego desviarse. Correcto. Es la corriente de Humboldt, también llamada corriente peruana. Ya es lo mismo. Y usted puede ver las razones, miren el gráfico, por las cuales el mar peruano es frío. Claro, consecuencia del mar frío, por la corriente peruana y también por el afloramiento. ¿Qué es el afloramiento? Es la emersión, es el surgimiento, ¿ya?, de aguas profundas y frías hacia la superficie. ¿Qué comprende? Los territorios de Piura hasta Tacna, de 0 hasta 1000. Es una zona húmeda, claro, se refiere a humedad relativa, por si acaso, con bajas precipitaciones, 150 milímetros al año, y temperaturas medias de 18, como es la temperatura que actualmente estamos soportando, ¿no? 18 grados. Solo ocurre lloviznas en invierno, o sea, garúas. Mire las imágenes, la fuerte humedad relativa genera lomas en algunas estribaciones andinas, mire, las lomas de la Chay, verdecitas. Humedad relativa promedio, 80%, llegando en algunas partes en invierno a 90, 95, 98%.
Hay un lugar aquí en Lima Metropolitana bautizado como Ticlio Chico. De cuando en cuando los diferentes noticieros hacen reportajes sobre las duras condiciones que padecen las personas que habitan ahí. Y peor aún ahora en tiempos de coronavirus, imagínense. Queda en Villa María del Triunfo. Su nombre verdadero es Ciudad de Gosen, bautizado como Ticlio Chico. Eso queda en Lima. Y otro paisaje típico es el desierto, es la aridez, ¿no? Como en el desierto de Ica. Ahí puede ver unos tubulares movilizándose por el desierto de Ica. Dejamos la costa y pasamos a la sierra. En el caso de la sierra, te dirá, profe, ¿y esos climas que hemos visto hace un momento, de dónde eran? Ya eran de aquí. Lo voy a marcar de rojo, ya todo esto de acá. Esta es la costa, mire. Todo esto de acá es la costa. De 0 a 1000. Y marco la línea. Vamos a marcar, a ver aquí, el azul. Ya mire, esto es la costa norte. Aquí. A ver, los que tienen buena memoria. ¿Cómo es el clima en la costa norte? ¿Qué nombre tiene? Clima de la costa norte, Tumbes y Piura. Si lo escribe, no se va a olvidar. Correcto. Cálido, muy seco, ¿no? Ya vamos a poner eso. Cálido, muy seco. Ya pongo las iniciales. Así es el clima. Ahí, cálido, muy seco. Tumbes, Piura. En el resto, o sea, Lima, incluido Lima, ¿cómo sería? Profe, no es cálido. Claro, una es área subtropical, pero la primera, está bien, área subtropical, está bien, pero otra sería semicálido, muy seco. Muy parecido, mire, claro. Semicálido, muy seco. Ese es el clima de Lima. Ya sabe, ¿no? Cuando le pregunte cualquier persona, oye, ¿cómo es el clima de Lima? Ya no va a responder cosas como esta. Ah, el clima de Lima, llovizna, a veces hace calor, hace frío. No, eso que está respondiendo usted no es clima, eso es tiempo. Ve cómo mucha gente ante la pregunta clima suele equivocarse. La respuesta es única. El clima de Lima es ese, semicálido, muy seco. Profe, pero muy difícil, ¿qué me voy a recordar eso? Ya, como dijeron, por ejemplo, al inicio, eh, como lo dijo, por ejemplo, Renzo, ¿no? En su segunda respuesta, ¿no? Árido subtropical, también le puedo decir eso. Árido subtropical. Profe, también es tranca, ya. Si las dos formas le parecen muy difíciles, hay una tercera que es más sencilla y de una palabra. ¿Cómo es el clima de Lima? Desértico. Y es válido, por si acaso, porque estamos en un desierto, no se olvide. A veces hemos perdido esa conciencia, ¿no? De vivir en un desierto. ¿Y dónde se nota que hemos perdido, pues, la idea de que vivimos en un desierto? Malgastamos el agua. En un desierto el agua es escasa. Se entiende que la gente que es consciente que en un desierto tiene al agua como lo más sagrado. Sin embargo, usted debe todavía ver cada mes de febrero algún neandertal, por así decirlo, aunque creo que neandertal, ¿eh? ¿No? Australopithecus, que sigue lanzando globos con agua desde sus segundos o terceros pisos, ¿no? Jugando con el agua, llenando piscinas en la calle, malgastando el recurso vital, en pleno desierto, jugando carnavales. Es increíble. Bueno, es parte de la inconsciencia, ¿no? Que lastimosamente eh, es- nos va a hacer pagar una factura, ya estamos pagando una factura. Dejando la costa, entonces, jóvenes, pasamos a la sierra. Miren la imagen. Clima número 3, de 1000 a 3000. ¿Cómo es el clima? Templado, subhúmedo. Profe, a ver un ejemplo de lugares de 1000 a 3000. Arequipa, correcto. Sí, la ciudad de Arequipa. Cajamarca, ¿no? Arequipa, Cajamarca, tiene esas características de 1000 a 3000. Templado, subhúmedo. Y tiene de 3000 a 4000. Hay Cusco, Puno, Huancavelica, ¿ya? Huancayo,
Estos lugares, ¿qué clima tienen? Clima frío. Cusco es frío, Puno es clima frío. Pero usted no se contenta y Valiente sigue subiendo. No, no le tiene miedo al Soroche. Y ahora está en un piso de 4.000 a 5.000, ¿ah? Donde solamente los valientes viven, ¿ah? De 4.000 a 5.000. ¿Cómo es el clima? Frígido. De 4.000 a 5.000, frígido. Correcto. Como buena parte de la meseta del Collao. Pero en la meseta del Collao tenemos los dos climas. La parte que colinda con el lago, que es la ciudad de Puno, tiene 3.800 metros y un poquito más. O sea, sería clima. Y las partes alejadas del lago en el Collao ya sería clima frígido. Y los últimos jóvenes, de a 6.746 metros sobre el nivel del mar. A ver, dígame, ¿habrá algún núcleo urbano permanente, o sea, alguna ciudad asentada por encima de 5.000? Hasta hace unos años se decía que la ciudad más alta del Perú es Cerro de Pasco, ubicada casi 4.400 metros sobre el nivel del mar. O sea, Cerro de Pasco había establecido la valla muy alta, 4.400 metros. Una mina hecha ciudad, Cerro de Pasco. O sea, según nuestra división climática, Cerro de Pasco, ¿qué sería? Clima frígido. Muy bien, ¿ah? Anthony está en todas, ¿ah? Perfecto, ¿ah? Eh, hay un lugar que ha dejado a Cerro de Pasco en el segundo lugar y queda en Puno. ¿Qué es lo que ha hecho que este lugar, que era totalmente, pues, baldío, yermo, inhabitable, deshabitado, ahora concentre en su mejor temporada 5.000 personas, 50.000 personas jóvenes, ¿ah? Viviendo de la minería artesanal? Como dijo Anthony, La Rinconada en Puno. Cuando tenga tiempo, googleé La Rinconada y hay varios documentales. El que a mí más me gusta es el realizado por el canal ruso, RT. Me imagino que sabe la presencia de un canal, ¿no? Ruso, algo así como hay CNN en español, ya hay un canal de Rusia conocido con las siglas RT, que R de Rusia y T de hoy en inglés, Today, ¿no? Sería algo así como Russia Today o algo así, ¿no? Disculpe, mi inglés es malísimo. Bueno, ese canal que usted lo encuentra como RT, con las siglas RT, tiene un buen documental sobre La Rinconada, de más de media hora. Muy bueno, ¿eh? Cuando tenga tiempo, mientras va almorzando, cheque y vea las condiciones. Son prácticamente 5.100 metros sobre el nivel del mar. Para muchos es la ciudad más alta del mundo, ¿ah? La Rinconada, y estaría en el Perú. Aunque eso habría que cruzar información con otros lugares, ¿no? En el Tíbet. Sí, correcto. Prácticamente está en la parte baja de un nevado. Se ve todavía el hielo, ¿eh? Cómo se forman los riachuelos directamente del hielo. Increíble, ¿eh? Pero también se ve el drama humano, la informalidad. Y, por ejemplo, usted lo primero que se da cuenta en el documental es que están a la intemperie los desagües. O sea, no pasan por debajo del suelo. Esa es también la otra parte, ¿no? Terrible. Entonces, muy bien, se llama La Rinconada y está por encima de 5.000. Ahí el clima es gélido. Nos vamos a la selva. Ah, bueno, características de cada una. Eh, sí es correcto, Diego. Vivir en zonas con fuerte pendiente, teniendo un nevado al costado, aumenta el riesgo de una avalancha, de un aluvión, o lo que es peor, la unión de ambos, ¿no? Una avalancha aluvión, como lo que ocurrió en Yungay y en Ranrairca, correcto. No se olvide que el otro pueblo sepultado fue Ranrairca. Ya, características de cada uno. De 1.000 a 3.000 jóvenes, un lugar muy bonito para visitar. Recomienda a la gente que sufre de asma, ¿no? Instalarse hasta este piso, llamado templado subhúmedo. Temperatura media 20 grados centígrados. Se divide en dos partes. Por el lado occidental, de 1.000 a 3.000, 20 grados. Y por el lado oriental, cerca a la selva, 25 grados. Esto es lo que en su clase de 8 regiones que llevó en el Giochala, Yunga Quechua, sería, ¿no? Esta de 1.000 a 3.000 sería algo así como la Yunga Marítima. Y esta de 1.000 a 2.000 por el lado oriente sería como la Yunga Fluvial, tipo Huánuco.
Clima frío de 3.000 a 4.000, temperatura promedio 12 grados centígrados. Mesetas y valles mesoandinos. Seguimos subiendo de 4.000 a 5.000. Mire, tormentas eléctricas, clima frígido. No se olvide, si ya está en una zona como esta, en plena meseta, ¿sí? O zona escarpada, y ya se avistan tormentas eléctricas, es despojarse de todos los elementos metálicos que usted tenga. Y jóvenes, no ponerse a buen recaudo debajo de un árbol. Mucha gente, cuando ve un arbolito por ahí, dice, ya, hay que escondernos en la copa del árbol. Ahí vamos a estar seguros. Es todo lo contrario. Lo último que debería hacer es buscar un árbol en una tormenta eléctrica. Ahí están las punas, las mesetas. Y la última, y aquí prácticamente usted está tocando el, ¿no? Aquí ya usted puede hablar directamente con Dios, jóvenes. 6.000, de 5.000 hasta la cumbre del Huascarán, 6.746 metros sobre el nivel del mar. Temperatura bajo cero, como si fuera tundra. Vamos a la selva. La selva alta también es semicálido. Profe, como Lima, no. En Lima es semicálido muy seco. ¿Ah? En la selva alta es semicálido muy húmedo. Esta es la más lluviosa del Perú. ¿Ya? A veces llega, por ejemplo, la precipitación a alcanzar 5.000 milímetros por año. Cuando usted ve esta cifra, 5.000 milímetros, 200 milímetros, significa así, se lee así, ¿ah? Por ejemplo, 5.000 milímetros significa 5.000 litros por metro cuadrado. Usted en este momento está sentado, me imagino, ya en una silla frente a su escritorio. Mira lo que rodea alrededor de sus pies y mida 1 metro cuadrado. En estas zonas del Perú, como selva alta, por metro cuadrado puede llegar a precipitarse 5.000 litros. Eso es bastante. Clima en la selva baja, el clima es cálido y húmedo y se identifican zonas. Lo resumo, Loreto y Ucayali, o sea, la parte norte y central de la selva, el clima es ecuatorial. Llueve prácticamente todo el año, ¿sí? Llueve prácticamente todo el año. Y las temperaturas sobrepasan los 33 grados. En cambio, en la parte sur de la selva, vale decir, madre de Dios, el clima ya no es ecuatorial, es de sabana tropical. ¿Qué implica? No se olvide, sabana tropical implica que hay dos periodos bien marcados, un periodo de lluvias y un periodo seco. Por eso es que el paisaje es distinto. Mientras en el clima ecuatorial vemos lo clásico de la selva, ¿no? Eh, árboles de gran tamaño, aquí en la sabana tropical lo que vemos es pasto. Y uno pensaría, profesor, eso debe ser puno y el ichu. No, esto es madre de Dios. Y se llama pajonal a este tipo de vegetación. Ahí encontraremos animales endémicos que solamente se encuentran en nuestra sabana tropical. Jóvenes, eso lo veremos en el tema 11 corregiones, pero yo sé que aquí hay varios que ya tienen alguna información. ¿Me puede decir alguna especie endémica de nuestra sabana? Ahora es probable que le diga, profe, sabana. Sabana y pienso en el león, en la cebra, la jirafa, el hipopótamo. Claro, esa es la sabana africana. Yo me refiero a sabana peruana, sabana sudamericana. Muy bien. Claro, y como dice Joseph, ¿no? Los animalitos de Madagascar, ¿no? Ya, claro, esos son de sabana africana. Yo me refiero a sabana sudamericana. Muy bien, Renzo. El lobo de crin, el ciervo de los pantanos. No los encuentra en otra zona que no sea la sabana, en Madre de Dios. Muy bien, correcto. Muy bien, Renzo también está amanecido encendido hoy día. Muy bien, ¿ah? El tucán gigante. El tucán gigante. Esas tres son especies típicas o endémicas de la sabana de Madre de Dios. No se olvide, en el Perú hay sabana. En el Perú hay sabana. Y bueno, hablábamos acerca de la helada. Por favor, no confunda helada con friaje. Suele ser muy común ese error, ¿no? Helada con friaje. La helada no es otra cosa sino que
el súbito descenso de la temperatura. Y no es que la temperatura haya sido agradable. Usted está en zonas de 3.000, 4.000 metros y la temperatura es fría o muy fría, cercana al cero. Pero a pesar de eso, la gente está adaptada a esos 0 grados, a esos 2 grados sobre cero. Y en un par de horas, de lo que estaba marcando 0 o más 2 grados centígrados, la temperatura baja a -12, -15. Mueren los camélidos. Los riachuelos se congelan. El hielo, escuche bien, quema los cultivos, se pierden los cultivos. Y la peor pérdida, las vidas humanas, especialmente de niños, porque estas zonas coinciden con zonas excluidas del desarrollo, ¿no? La Sierra Sur, básicamente, Huancavelica, Capurímac y especialmente Puno, y zonas altas de Cusco. ¿Cómo se llama este fenómeno? Se llama helada, que lastimosamente se convierte en desastre por las pérdidas humanas que he mencionado. Hay dos tipos de heladas. Las blancas, que obviamente se llaman así porque se manifiestan como cobertura de hielo sobre la superficie. Estas son las menos perniciosas. Y las heladas negras, que son las que queman los cultivos. Jóvenes, este problema no es de ahora. También lo enfrentaron los Tiahuanaco. ¿Qué idearon los Tiahuanaco para proteger sus cultivos? Grande los Tiahuanaco, porque esta tecnología va a ser usada después por ¿quiénes? Por los Wari, Cae Wari, por los reinos aymaras y finalmente por los incas. Pero los creadores fueron los Tiahuanaco. Nos referimos a los guaruguaru o camellones. Muy bien, los guaruguaru o camellones. Estas chacras levantadas, ¿no? Eran para mitigar el impacto de las heladas. Bueno, afecta a la agricultura, la ganadería y la salud humana. Estamos en tiempo de heladas, precisamente. Ahora imagínense, ¿no? El drama. Heladas en tiempo de coronavirus. El friaje, en cambio, es el viento frío que viene del sur del continente. ¿Cuál es el origen? El Atlántico Sur, ¿ya? Entre el Atlántico y el Océano Antártico. ¿Ya? Masa de aire proveniente de Antártida. Entra tanto por la sierra como por la selva. En la sierra ya sabemos lo que genera, y es en la selva donde genera algo que solamente la gente que vive en la selva sabe que es verdad. No piensa en la selva baja e imagina, pues, temperaturas sobre 30 grados centígrados. O una hora, la noche más fría, 25, 26. Siempre hace calor. Pero cuando llegan estos vientos fríos del sur de Sudamérica, del Atlántico Sur, escuche bien, lo que va a ocurrir es que estos entran por la cuenca del Río de la Plata, Argentina, Paraguay, Bolivia, y de Bolivia hace su ingreso al Perú. En el Perú afecta a dos zonas, la sierra y la selva. Y en la selva genera que las temperaturas lleguen a 15 grados, no bajo cero, porque no es helada, sobre cero. Profe, 15. 15 me suena, claro, como Lima. Y de 15 siguen bajando. 13, 10, y como usted puede ver aquí en la teoría, lluvias y descenso brusco que han llevado la temperatura hasta 6 grados centígrados. Jóvenes, 6 grados en la selva, Pucallpa y Iquitos. A eso se llama friaje. Ya se imagina los casos de neumonía en los niños, ¿no? Y las nebulizaciones que hay que hacer para salvarlos. Otros fenómenos, bueno, las inundaciones producidas por las lluvias torrenciales. Esta es una consecuencia del fenómeno del niño. A ver, diga, si el niño genera inundaciones, ya, ese mismo fenómeno llamado el niño generará sequías. ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Está claro que el niño genera inundaciones. ¿El niño genera también sequías? Claro, a priori diría, profe, no, pues. En realidad sí. Profe, se está equivocando. ¿Cómo va a generar inundaciones y sequías? Eso es ilógico. Es que no genera las dos cosas en el mismo lugar. Por ejemplo, el niño, aquí en la costa, ¿qué cosa genera? Inundaciones.
pero recuerde que la atmósfera es una cuestión balanceada, ¿ya? Cuando se rompe ese balance y se produce que la costa que no llueve comienza a llover, en otra parte del Perú que llovía va a dejar de llover. Repito, en la costa normalmente no llueve. Cuando llega el Niño, se rompe ese equilibrio y comienza a llover, tener inundaciones. Y en la sierra, que debería llover, deja de llover por este trasvase de humedad. En otras palabras, en sencillo, el Niño en la costa norte especialmente genera inundaciones y en la sierra especialmente sur genera sequías. Y mire cómo se vuelve el suelo por la sequía, se cuartea, mire, por la mayor evapotranspiración y genera obviamente daños en la agricultura, que deje de llover, imagínense, tomando en cuenta que la mayor parte de la agricultura allá en la sierra es intensiva o extensiva. A ver, un adelanto al tema de actividades económicas. ¿Qué tipo de agricultura prima en la sierra? ¿Intensiva o extensiva? En la sierra prima la agricultura extensiva. ¿Qué significa eso? Que aparte que se invierte menos dinero, depende de las lluvias. Se llama agricultura de secano. Cuando usted escucha esa palabra, secano o de secano, se refiere de las lluvias. Entonces, si buena parte de agricultores en nuestra sierra dependen de las lluvias, ¿qué ocurrirá con todas las... ¿qué pasará con la agricultura, con los campos agrícolas, cuando no llueve? Ya, imagínense, es todo un año perdido. Claro, es tradicional. Se produce en la sierra y también en la selva baja. Los huaicos, a ver, joven, la semana pasada mencionamos un relieve que tenía que ver con huaicos. ¿Cómo se llaman esas hendiduras en cerros y montañas? Por donde la lluvia va a buscar su descarga, ¿no? Su desplazamiento. Comienza con Q. Las, las quebradas. Muy bien. Y para terminar, jóvenes, no sé si tenemos a la mano el video, para que no se olvide de la fuerza de la naturaleza. Como siempre, Chosica, ¿no? Bien, jóvenes, eso es para que no se olvide la fuerza de la naturaleza. Los huaicos se producen por, no se olvide, las precipitaciones sobre las laderas de cerros, por lo general de la vertiente occidental. Las imágenes que usted pudo observar correspondieron a un huaico de enero de este año, ¿eh? Pero hay imágenes, inclusive, como usted sabe, más sí, claro, uno se recuerda de la señora que se salvó, ¿no? Pensaba colocarlo, pero luego dije, de repente puede dañar la sensibilidad de algunas personas, ¿no? Lo tenía en mente, ¿no? Porque sí, ¿ah? Es la verdad que, o sea, el es positivo porque la señora se salva, ¿no? Pero el video es fuerte, ¿ah? Dio la vuelta al mundo.
Eso fue ya hace unos 3 o 4 años, ¿no? La mujer que salió entre los escombros de un huaico, entre las maderas, increíble, ¿no? Ese video dio la vuelta al mundo. Y pensar que algunos dicen que las mujeres son el sexo débil, ¿no? Imagínense. Fenómeno del Niño, ya explicamos, jóvenes, es una anomalía del océano y la atmósfera, ya caracterizada por el calentamiento de las aguas. Y afecta, ¿no? Afecta, en el caso del Perú, la costa norte, y si es muy fuerte, la costa central. Consecuencias, en la Sierra Sur, inundaciones en la costa norte, como mencionamos. Y lo inverso es la Niña. La Niña más bien es el enfriamiento de las aguas en esta parte del Océano Pacífico. Es inverso, jóvenes. Miren, este gráfico aquí, con detalle, voy a expandir la imagen. Ahí ve la clara diferencia. Ya, ahí lo tiene. Profe, ¿qué es esto? Esto que dice costa oriental es Asia. Y aquí, costa occidental, Perú. En medio está el Océano Pacífico. Ya. ¿Cuándo se da la Niña? Cuando las costas sudamericanas, las costas de América, ¿ya? Especialmente Sudamérica, presenta aguas frías. Este enfriamiento de las aguas se llama la Niña. ¿Ya? Y las aguas cálidas más bien se trasladan a la parte oriental de Asia y Australia. Entonces, ¿qué ocurre allá en Australia y Asia? Lluvias torrenciales. Profe, entonces algo así como el Niño para ellos, algo así como para ellos. Lluvias torrenciales porque aguas están calientes. Lo inverso, jóvenes, ocurre en el Niño. Más bien, las costas occidentales están calientes y las de Australia y Asia están frías. Es una dualidad en realidad. Consecuencias no son tan perniciosas como las del Niño. Más bien aumenta la pesca, porque las aguas son más frías. Y hay condiciones más secas, ¿no? Algunos problemas, pero nada que ver pues con las consecuencias del Niño. Vamos a las preguntas, jóvenes. Comenzamos. Pregunta número 1. Correcto. 1 marcamos la letra D. Muy bien. 1 la D. ¿Por qué? Todas son correctas. Dice en A, mira acá abajo, en A, la humedad atmosférica es mayor con respecto a C. Sí, pues C está muy arriba. La 2, en C se establece una zona de alta montaña con un clima gélido. ¿Será, profe, verdad? ¿Será o no será? No, en C hay clima frígido, porque está entre 4.000 y 5.000. Lo gélido es por encima de 5.000. Acá arriba es gélido, es falso. En B, 3.000, 4.000, la temperatura promedio es 12 grados y ya comienzan las heladas, verdadero. Y 4, en el sector D, la selva baja, la llanura amazónica, pueden ingresar vientos fríos procedentes del Atlántico Sur, sí. A ver, ¿cómo se llaman estos vientos fríos, jóvenes? Los leo. ¿Cómo se llaman estos vientos fríos que entran a la selva? Y hacen que la temperatura en la selva baja pueda llegar a 6 grados, más frío que Lima. Friaje. Entonces, no confunda friaje con helada, ¿ya? Friaje. Pregunta 2. Pregunta 2. Relacione. Eso está fácil. Cálido muy seco, esto es costa norte. ¿Con cuál lo relacionamos? Con la D. 1 con D. Vertiente occidental, temperatura 24 grados, lluvias de verano. Muy bien, lluvias de verano. ¿Ya? La 2 dice, semicálido muy húmedo. Este es selva alta. Recuerde, semicálido muy húmedo es selva alta. Ceja de selva. ¿Con cuál lo relacionamos? Con la C. Vertiente oriental de los Andes, temperaturas de 22, permanente nubosidad y precipitación. Ya está, ya salió la clave. 3. Templado subhúmedo. Esto es de 1.000 hasta 3.000. Si es de 1.000 a 3.000, sería entonces aquí con la A, vertiente oriental andina. Recuerde, esta zona abarca tanto la vertiente occidental como la oriental. En la oriental es más calurosa, 25 grados. Y frígido, la alta montaña. La clave sería entonces muy bien la letra B. Pregunta 3. La inversión térmica es un fenómeno que acontece en la baja atmósfera. Ya, no se olvide. La inversión térmica es un fenómeno generado, jóvenes, por las nubes estratos. Usted dirá, profe, no entiendo. Jóvenes, entre Lima y Chosica
¿Cuál es más alta? Compara Lima con Chosica. Lima, Chosica. ¿Cuál de esos dos lugares es más alto? ¿El centro de Lima o Chosica? ¿Cuál es más alto? Chosica, muy bien. Ya. Entonces, por regla, ¿cuál de las dos debería ser más fría? Porque ¿cuál es regla? La regla que dice, a mayor altitud, menor temperatura. Entonces, por esa regla, que ya todos sabemos, Chosica debería ser más fría, ¿sí o no? Porque está más arriba. Sin embargo, cuando en Lima, no, eh, estamos ensimismados por el frío, tristes por el frío, hay alguien que se le ocurre la buena idea. Oye, pero vamos a Chosica y nos bañamos en las piscinas, porque en Chosica hay sol. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué Chosica, si es más alta, presenta mayor temperatura? Porque en ese caso, entre Lima y Chosica se ha invertido la regla. ¿Cómo se llama esta inversión? Inversión de temperatura, inversión térmica. La razón, las nubes estratos. Chosica está por encima de las nubes estratos. Lima está debajo. Dicho ello, interviene en su formación la corriente peruana en su sector centro y sur. Verdadero. Profe, sí, claro. Las nubes estratos se forman por el aire frío. Y el aire frío es generado porque el mar está frío. Y una de las causas del mar frío es la corriente peruana. Entonces es verdadero. Dos, genera el descenso de la temperatura sobre las nubes estratos. Falso. Por encima de las nubes tipo Chosica hace más calor. Tres, se manifiesta todo el año en las ciudades de Tumbes y Piura. Falso. En Tumbes y Piura no hay inversión térmica. Ahí en Tumbes y Piura siempre hay sol. Y la cuatro, la temperatura es menor por debajo, sí. La clave correcta sería la C. Y la última, ya. Dice, Juan expresa en una clase de geografía que la niña es un fenómeno climático que se manifiesta en las aguas superficiales del Pacífico. Es ahí donde interviene María y complementa diciendo que este fenómeno genera un ambiente extremadamente seco en el sector de las costas sudamericanas. De lo descrito, ¿no? ¿Es correcta la afirmación de María sobre este fenómeno? Sí, porque los vientos alisios se intensifican haciendo que las aguas frías queden en la superficie. Muy bien. Bien, jóvenes, vamos a pasar a nuestra siguiente presentación. Tiene bastante relación con lo que trabajamos la semana pasada. Vimos la semana pasada la convivencia social y, por ejemplo, las habilidades sociales que se deben desarrollar en las escuelas, en las familias, en la comunidad, para que de pequeños podamos nosotros acostumbrarnos a solucionar los problemas mediante el diálogo, siendo tolerantes, respetando la opinión de la otra persona, siendo plurales. Esos conceptos, respeto, dignidad, libertad, pluralismo, son claves para lograr una convivencia social democrática, armoniosa. Sin embargo, usted que conoce muy bien el Perú se percatará que la mayor parte de problemas en el Perú se resuelven de otra manera, ¿no? Con violencia verbal, que a veces degenera en violencia física. Lo hay en algún mercado, en algún paradero de combi, en ambulantes, hasta nuestros propios políticos a veces no dan el ejemplo y ellos mismos no suelen dar calificativos e insultar a sus colegas. Entonces vivimos en un clima muy álgido. ¿Ah? Eh, Jóvenes, creer que convivencia social, convivencia democrática, implica que no hayan conflictos es un error. Hay gente que cree eso, que la convivencia social se alcanzará el día que no hayan conflictos. Es todo lo contrario. El conflicto es inherente a la sociedad humana. Conflicto va a haber. Lo que se debe buscar es solucionar los conflictos de la manera como lo he mencionado. Para ello, jóvenes, existe el imperio de la ley. Vale decir, si hay un conflicto entre dos partes,
¿Mm? La formalidad implicará llevar ese conflicto a tribunales, ¿correcto? Llevar ese conflicto a tribunales. Eso está muy bien. El problema es que usted se imagina que todo conflicto o problema sea judicializado. Si todo conflicto o problema, un alquiler no pagado, una pensión de alimentos, ¿ya? El uso de un canal por dos comunidades, un canal de regadío, si todo problema fuese llevado al Poder Judicial, ¿qué pasaría con este? A ver, ¿cuál sería una consecuencia de que todo problema fuese judicializado? Porque claro, a priori uno diría, profesor, para evitar que la gente se pelee, entonces que un juez decida. Ya, pero hay que tomarlo con pinzas. Si todo se judicializa, nuestro poder judicial, ¿correcto? Si jóvenes con los problemas que ya tiene no los puede resolver, sería más lento todavía, paquidérmico, más lento que un perezoso. Y nuestro poder judicial ya tiene problemas. Para que tenga una idea de lo que estoy hablando, vamos, y sí, pues tiene razón Renzo, también habría mayores posibilidades de corrupción, porque cuando un sistema funciona lento o no funciona bien, genera resquicios para que alguien se aproveche y diga cosas como esta, ¿no? Muy bien, claro. Oye, yo podría acelerar tu proceso. Sí, tu proceso está encarpetado en tal juzgado. Ni lo van a ver. Yo lo voy a colocar primerito. Pero esta, lastimosamente, eh, funcionarios que hacen ese tipo de cosas, es verdad. Más bien cuando no, algún aparato del Estado funciona como un relojito suizo, eso genera menos posibilidades de que alguien pueda, tanto del lado que el que propone como el que recibe, ¿no? Aumentar los casos de corrupción. Bien, vamos a mostrar aquí, para que entiendan la importancia del tema del día de hoy. Se dirá, profe, pero el tema no es poder judicial. Yo veo que dice mecanismos democráticos en la resolución de conflictos. O sea, existen mecanismos para evitar el poder judicial y solucionar conflictos. ¿Ya? En total son 4 estos mecanismos que no requieren proceso judicial. De estos 4, 3 son los que le van a preguntar. Es más, ese cuarto ni siquiera está. Usted que ya ha estado leyendo su boletín, se percata que hay 3. A ver, aquellos que, pues, por su cuenta siempre han leído un poquito más. ¿Cuál es ese cuarto mecanismo que no implica proceso judicial, pero que también resuelve conflictos? Y está más enfocado en empresas. Dicho de otra manera, ese cuarto mecanismo no es negociación, no es mediación, no es conciliación. A ver, ¿alguien tiene la respuesta? Si no, para darla de una vez. Difícil la pregunta, ¿no? Ya. Le doy una ayuda, ¿ya? Ahí le doy una ayuda. Al menos le doy una sílaba ya. Complete. ¿Cómo se llama ese cuarto mecanismo? Que no lo vamos a estudiar porque yo sé que en algún momento de la clase me van a preguntar, profe, ¿y él ayuda o no ayuda? Claro que ayuda. Bueno, parece que sigue difícil la pregunta. Ya no se olvide, ese cuarto mecanismo se llama arbitraje. ¿Ya? Es el arbitraje. Pero nos centraremos, nos focalizaremos en los 3 mecanismos ya mencionados. Luego veremos en la parte final las formas de violencia en el Perú. Nos vamos a remitir tristemente a 2 décadas donde la violencia política se expresó en toda su magnitud, los 80s y 90s. Sí, estamos hablando de décadas donde usted no existió y solamente tiene información a partir de lo que ha leído, de lo que ha escuchado, visto en documentales o lo que en un almuerzo, ¿no? Familiar ha escuchado de papá y mamá o de algún tío. Y cada uno tiene una versión de la historia, ¿no? Bueno, profe, ¿y aquí qué enfoque es el que va a primar? El de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Comisión justamente a la cual se encargó que haga una investigación sobre las 2 décadas de violencia política. Y lo último tiene que ver con lo anterior, violencia y conflicto interno.
Sí, a este periodo también se le llama la época del terrorismo, ¿no? Como sí se le puede llamar también así. Bien, mire, eh, vamos a ahora a presentar el siguiente video. A ver, a ver. Pero un ratito. Ahora va a ver aquí en este video la importancia de no judicializar todo, ¿ah? Ahí está, ya lo encontré. Se llama, dura 31 minutos. Es del diario El Comercio. El Comercio también publica algunos documentales. Ya, ahí vamos a presentar. Lo voy a vencer, ¿verdad? Vamos a las partes más importantes. Ya, disculpe que haga la palabra del profe. Yo estoy escuchando, parece que están taladrando en su casa. No, el sonido que usted escucha es del video. Yo les pregunto una cosa, si usted trabaja y fuese oficinista, persona que tiene que organizar documentos, los tomos de los casos, ¿qué tipo de instrumentos o útiles tendría que tener en su gaveta para su mejor trabajo? Lapiceros, plumones, regla, tajador, resaltador, ¿no? ¿Qué más tendría por ahí? Su engrapador, sus clips, perforador. Imagínense, ¿no? Todo lo que usted imagina en una gaveta hay una persona que sea oficinista. ¿Y usted cree que en esos artefactos o útiles de escritorio debería haber eh, un taladro? ¿Usted cree que es acorde a una oficina donde trabaja un montón de papeles, un taladro? Bueno, aquí está la respuesta. Prosigo con el video.
Debe conocer ese edificio. Queda frente a la casona de San Marcos, en la esquina de Colmena con la avenida Bancay. Muy cerca de ese centro comercial donde usted va, llamado El Hueco. El Hueco estaría a la derecha, si es que conoce el lugar. Y la última parte, los que van a derecho vayan acostumbrándose. Jóvenes, usted ha observado entonces la situación del Poder Judicial. Entonces ya sabe. ¿Por qué le menciono esto si el tema no es Poder Judicial? Porque existen tres mecanismos para evitar ir a un juicio. Vamos a estudiarlos cada uno. Entonces ya sabe la importancia de no recargar al Poder Judicial. Miren cómo está ya. Si, como dije, ¿no? Si usted pone en YouTube, por ejemplo, Poder Judicial, El Comercio, por el diario El Comercio es el que ha hecho ese documental, ¿no? Va a ver los 31 minutos. Interesante, ¿eh? Y el que va derecho por acá, o ciencias políticas, o algo similar, sociales, va a sacar bastante, va a sacar oro de ese video.
Muchas cosas interesantes. Bien, prosigamos. Ahora imagínense un desastre natural ahí, ¿no? Entre esos torreones de papeles. Increíble. Bien, jóvenes. Primero, lo sencillo, que es un conflicto. Ya le dije, conflicto no debería terminar en violencia. Es normal el conflicto. Situación de pugna entre dos o más protagonistas en los cuales existe incompatibilidad. O sea, no se ponen de acuerdo. Motivada por una confrontación de intereses. Tú crees en A, yo creo en B. Ahí hay un conflicto. Ejemplos. Disputa entre hermanos por la herencia. Eso es terrible, ¿ah? Desencuentro sobre gastos familiares, quién gana más, quién gana menos, quién aporta más, quién aporta menos, o inclusive en términos geopolíticos, la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Son diferentes tipos de conflicto. Cuando fallan los instrumentos con los que hay que enfrentarlos y solucionarlos, ¿no? Bien, digamos, mecanismos, son tres. De una vez le digo las diferencias. Guíese por las figuritas. En la negociación, como usted puede ver aquí, no interviene una tercera persona. Las dos partes que tienen el problema se acercan y llegan a una solución que a los dos satisface. Se entiende que para que un problema o conflicto sea negociado es porque no era tan grave, ¿no? O sea, las diferencias no eran tan marcadas y los dos pudieron dar su brazo a torcer. Eso es negociación. En cambio, estas dos, mediación y conciliación, tiene a un tercero como protagonista. En el caso de la mediación será el mediador y en el caso de la conciliación el conciliador. Diferencias. Y una vez le digo la diferencia. El mediador no puede proponer, acerca a las partes, les hace ver los puntos en común, pero no propone soluciones, no tiene esa capacidad. El mediador no propone, recuerden. El conciliador sí. Otra diferencia, para ser mediador no hay que llevar algún curso dado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Cualquier persona podría ser, basta que a ti te escojan como mediador, puede ser un párroco, puede ser de repente un anciano o un contador, un docente, alguien que genere confiabilidad en las dos personas. Cualquiera podría ser escogido mediador. En cambio, para ser conciliador hay que llevar un curso, ¿ya? De conciliación extrajudicial. Es más formal. O sea, lo más parecido a un juicio es la conciliación. La mediación tiene menos formalidad. Esa es la principal diferencia, jóvenes. Bueno, negociación, como les dije, las dos partes, ejemplo, comunidades nativas y el Estado, la Federación de Trabajadores, ¿no? De Construcción Civil y CAPECO, la Cámara Peruana de la Construcción, la firma de pactos comerciales, ¿no? Recuerda, exponen su punto de vista, escuchan de la otra parte, están dispuestos a ceder, efectuando transacciones. Eso es la negociación. Recuerde, no interviene tercera persona. En la mediación sí. Acá está el mediador, mire. Interviene. Muestra interés imparcial y neutral. Guía y brinda a las partes consejos. Ya, hasta aquí estas dos primeras también las hace el conciliador. La diferencia está aquí en la tercera. No se olvide, esta es la principal diferencia, la tercera. No propone el mediador fórmulas de solución. El conciliador sí. Bueno, si dije que el mediador no hace eso, significa que el conciliador sí. Conciliador es una persona capacitada por el Ministerio de Justicia, desarrolla su función de manera neutral e imparcial, facilita la comunicación entre las partes. ¿Dónde puedes conciliar? En los centros de conciliación autorizados por el MINJUS, Ministerio de Justicia. Centros que pueden ser privados o pueden ser del Estado, gratuitos. Si usted tiene algún problema legal, llame a Alegra, ¿ya? Que significa Asesoría Legal Gratuita. Es del Ministerio de Justicia. Y el acta de conciliación, jóvenes, esto no es una sentencia, pero se le parece. El acta de conciliación está firmada por las partes y el conciliador, que representa la conclusión. Ahora, yo dije hace un momento que hay que tratar de, en lo posible, de no judicializar todo. Ya, pero también hay otra cuestión. No todo se puede conciliar, pues, jóvenes. Hay cosas que no se pueden conciliar. ¿Ya? Eh, ¿Cuáles son las ventajas de la conciliación extrajudicial? Bien, para que vea esta partecita, ¿qué le parece otro video, pero este de 1 minuto, 2 minutos, del mismo Ministerio de Justicia? Le hablé de Alegra hace un momento, ¿no? Ya. Esta es Alegra, mire.
Esto sí es cortito. Bien, jóvenes, antes que se nos olvide, vamos a la encuesta. Ya nos falta 4 minutos. Tiene un minuto para hacer la encuesta, ¿ya? Ah, ya. Disculpe, me faltó marcar encuesta docente. Ya, ahora sí. La emoción por el video que estamos hablando. Aquellos que ya marcaron pueden ver la siguiente diapositiva. Es sobre lo que mencioné, la violencia y conflicto interno en los 80s y 90s. Bueno, primero se menciona una definición de conflictos en general, ¿no? Que pueden ser por motivos económicos, políticos, sociales o religiosos. En el caso del Perú, en los 80s y 90 fue por motivación política, ¿no? Y sí hay que decirlo, pues, ¿no? El principal responsable fue Sendero Luminoso, ¿no? Una agrupación maoísta nacida en el año 69, en, pleno, en plena dictadura militar, que se hizo visible cuando quemaron las ánforas en un colegio donde se realizaban las elecciones del año 80. En Lima también se hicieron visibles, pregúntele a su papá, a su mamá, colgando perros muertos en los postes de diferentes calles del centro de Lima. La gente no entendía qué cosa significaba eso. ¿Ya? Habían perros muertos de letrero que decían Deng Xiaoping, que era el actual líder de China. Como ellos eran maoístas, estaban renegando ahí del cambio de política que había realizado la República Popular China, que ya no seguía pues una agenda maoísta, sino había abierto el país China al libre mercado y ha hecho que China sea la potencia que es ahora, ¿no? Bueno, esa fue su aparición de este grupo sanguinario. Luego apareció otro llamado el MRTA, o Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, pero el principal responsable fue Sendero Luminoso. Y el resultado de la violencia, bueno, según la Comisión de la Verdad, jóvenes, aquí nos basamos en la CBR, eh, el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 80 y 2000 se inició en zonas rurales de Ayacucho y se extendió a los centros urbanos. Acá en Lima lo más conocido fue la explosión en la calle Tarata y Miraflores. Y también en la zona. Provocó enormes pérdidas económicas expresadas en destrucción de la infraestructura y, bueno, lo más importante, la pérdida de vidas, ¿no? Responsables de la violencia, principalmente el Sendero Luminoso,
¿ya? En menor grado el MRTA, y también habría que mencionar a algunos malos agentes del Estado, ¿no? Sí, también hubo muertos por parte de malos policías y militares. Formas de violencia. Según la Comisión de la Verdad, presentó una propuesta de lo que ocurrió. ¿En qué forma se expresó la violencia? Pobreza y exclusión, especialmente en zonas amazónicas y andinas. Brechas económicas y desigualdad étnico-cultural. Marginación a los servicios educativos. Racismo. Violencia sexual. Sí, durante el conflicto armado interno, muchas mujeres fueron violadas, especialmente campesinas. Resultados, a ver, números. La violencia política produjo casi 70.000 muertos jóvenes. Casi 70.000 muertos. 75% de los muertos, de las víctimas, eran quechohablantes. Por eso se habla de racismo y exclusión también. Más de la mitad eran campesinos. Casi el 85% correspondían a los siguientes departamentos: Ayacucho, donde se generó el problema, Junín, Huánuco, Huancavelica, Purímac y San Martín, ¿no? Bien. Vamos con las claves jóvenes. Bueno, las recomendaciones para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Un plan integral de reparaciones, un proceso de reconciliación y reformas institucionales. O sea, todos esos problemas que vimos, desigualdad, brechas sociales, tratar de disminuirlas para que en el futuro no haya menos posibilidades de que nuevamente nos tratemos de esa manera, ¿no? Entre peruanos. Bien, pregunta uno, jóvenes, la clave sería la letra A, 2 y 4. Habla sobre conciliación, ¿no? ¿Qué cosa se puede conciliar? ¿Se puede conciliar agresiones físicas? No, no se puede conciliar eso. Y la 3 dice, Jorge demanda por pensión de alimentos. Pensión de alimentos se puede conciliar, pero un requisito es que los dos estén en el Perú. Y acá dice que reside en Argentina. Entonces las verdaderas serían 2 y 4, la A. Bueno, Diego nos pregunta si el expresidente Alberto Fujimori tiene responsabilidad. Bueno, como mencioné yo, que malos policías y militares también fueron parte del problema, entonces eh, recae algo de responsabilidad política sobre los presidentes en esos años también, pues, ¿no? Belaúnde, García, Fujimori, ¿no? Dos, es un proceso de mediación. En un proceso de mediación interviene un tercero que actúa como persona neutral. A diferencia de la negociación que busca resolver un conflicto, claro, ¿no? Mediante, la clave sería ahí la C, el cual partes discuten sus diferencias. Dos, casa. Tres, la uno y la tres, ¿no? Causas, desigualdad étnico-cultural y la marginación al no acceder a los servicios educativos. La C, uno y 3. Y la 4, a ver, jóvenes, ¿qué marcamos en la 4? ¿Cuál sería el caso? ¿Hay tercero? Sí. ¿Qué sería? Mediación. ¿Correcto? Mediación. Porque interviene la iglesia, ¿no? Mediación. Bien, jóvenes, vamos a pausar la grabación.